Hola, bienvenidos a otro episodio de Delirio. Este episodio les voy a confesar que lo hemos grabado varias veces. Por amor a ustedes, estamos con Federica Hedge por tercera vez. Hola Fede, bienvenida. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Con Fede les debo contar, nos conocimos en la universidad, es estudiante de intercambio de Argentina. Y bueno, pues vamos a hablar sobre periodismo y otras cosas. Sí, obvio. Entonces, bienvenida. Hablemos sobre eso. ¿Por qué comunicación social, periodismo? ¿Se llama igual en Argentina la carrera? ¿Qué cambia? Sí, se llama comunicación social, pero hay orientaciones en periodismo, comunicación comunitaria, educativa, institucional. Y no, yo en particular decidí estudiar comunicación porque me interesaba mucho contar historias desde lo social, pero ir de lo particular a lo general y poder siempre como tener una aventura nueva en el trabajo, de uno empezar en un lugar y no saber dónde va a terminar y como poder tener ese contacto en el territorio y que las historias le atraviesen a uno, a veces historias muy distintas a las que uno acostumbra a vivir en su vida. ¿Y Yo me vos? acuerdo que... Ay, me contrapreguntó. No estoy acostumbrado. Eso no van a invitar periodistas. Bueno, yo estudié comunicación social porque me parece una carrera muy versátil. Por lo menos como yo lo veo aquí, me parece que te da como muchas herramientas. Se dice aquí en Colombia que los periodistas o los comunicadores en general sabemos mucho de muchos temas, pero muy poquito de esos temas. Y a mí eso lo dicen como insulto, pero a mí me parece algo chévere y me identifica. Entonces me parece que es muy versátil y que puedo como enfocarme en diferentes cosas. Y en particular el periodismo me parece interesante por lo que tú dices y porque también me parece que se conecta mucho con la literatura. Lo primero que yo te pregunté cuando me dijiste Argentina fue, ¿conoces a Leila? Sí. Ya hablamos de ella. Sí. Y es eso, como una forma de entendernos a nosotros mismos, como individuos y como sociedad. Entonces hablemos de Leila, ya que me metí por ese lado. Lo mejor, ¿no? Leila Sí, eso es un referente. sí, Entre ella y Caparrós son la crónica latinoamericana, básicamente. sí, sobre todo el primer libro de Leila, Los suicidas del fin del mundo, que es, o sea, no sé si has visto las entrevistas que ella da de ese mismo libro, que es muy interesante como ella dice de temáticas como muy generales, como puede ser el desempleo, la violencia intrafamiliar, el embarazo juvenil, todo eso como lo va contando a través de detallitos. Ujú. Y como ella dice siempre que hay que esconderse atrás del texto. O sea, ella está ahí, cuenta todo eso, y cuenta el viento que había en el lugar, y que no habían cines, y que no habían, como dice, como no habían jardines, no habían parques, y como que te va haciendo toda una historia Y para un que... barcito Sí, triste donde se reunía todo el pueblo, sí. Sí, para que vayas entendiendo por qué en ese lugar, en ese pueblo, se suicidaron tantas personas en el periodo de un año. Y eso es como algo muy general, pero ella lo va contando a través de sus particularidades. Y yo creo que por eso ella es como tan grosa, porque ella nunca está presente en el texto, pero a la vez sí te va dando todo lo que ella ve. Y por eso yo creo que es como tan eminencia en el periodismo narrativo. Es como una forma como una subjetividad muy bien construida, ¿no? Sí. Porque lo que tú dices, permite conocer todo un contexto y todo lo que hay detrás, narrándolo con los ojos de alguien que puede parecer como un espectador incauto, pero no. El narrar qué dice el periódico que está leyendo la persona, pues transmite algo en específico del contexto político, social del momento. Y aquí en Colombia, por lo menos, hay un referente que hace algo así también, que es Alberto Salcedo Ramos. No sé si lo conoces, sí, hemos hablado sobre él. Aquí está. Marce un poquito intensa. Que es Alberto Salcedo Ramos, que bueno, escribió un libro sobre Kid Pambelé, un boxeador colombiano, y justamente lo utiliza, digamos, como excusa para hablar sobre el desempleo, sobre la marginalización, sobre el racismo, contando pues la historia de esta persona. Entonces sí, digamos que el periodismo narrativo permite eso, contar una historia de una persona, pero dar muchos detalles y muchas cosas alrededor pues de todo lo que hay alrededor, Sí. mejor dicho. Sí, eso es, o sea, es hermoso, pero como que requiere un tiempo. Por ejemplo, yo pienso en los medios tradicionales, poder hacer ese tipo de periodismo como de largo aliento, le dice ella, de conocer a las personas. O sea, ella cuenta que cuando llegó al pueblo, primero se entrevistó con todo el mundo y le dijo, vamos a tener una conversación informal y si vos decidís, mañana vengo y traigo la grabadora y hablamos y todo eso. Entonces yo siento que a veces
como muchas veces las lógicas de los medios tradicionales no te permiten hacer ese tipo de construcciones de la realidad. Y por eso yo creo que ella es tan grosa, porque a ella la dejan hacer todo eso y porque ella va haciendo esos retratos y esos perfiles del mundo que la rodea, pero se toma su tiempo porque como para captar toda esa humanidad, como que uno no puede ir al ritmo por ahí ni de las redes sociales ni de los medios tradicionales. Aunque sorprende que se tome tanto tiempo para hacer las cosas y publique tanto. O sea, yo no comprendo realmente cómo trabaja Leila. Pero bueno, ya mucho momento de fans de Leila. Tú mencionaste ahorita eso, como la diferencia entre lo que permite un medio tradicional y lo que pueden permitir, digamos, otro tipo de medios. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay dos canales importantes que yo creo que todas las personas, por lo menos de mi generación, crecimos con esos dos medios, y es Caracol, televisión digo, Caracol y RCN. Y controlan más del 50% de la audiencia, todavía, actualmente. Aunque últimamente se concentran más como en realities, en Masterchef, todo tipo de realities, que es lo que llama como mucho a la audiencia, y a pesar de eso no les va muy bien. En Argentina, ¿cómo está el tema de los conglomerados de medios, los grandes medios, en contraposición a los medios independientes? Ya. En Argentina es más o menos parecido. Hay grandes grupos como el Grupo Clarín, el Grupo América, que controlan casi toda la agenda mediática, casi todas las fuentes informativas y las líneas editoriales. Pero yo creo que ahora, como con la tecnología, uno puede como ahondar más en medios que a uno le interesan, en medios alternativos, independientes, y como ir encontrando esos nichos en los que hablan de temas que a uno le interesa. Pero sí, en los medios tradicionales sí hay una fuerte concentración en TV, en prensa escrita y en radio. Pero yo creo que ahora como el internet sí ha venido a reconvertir un poco toda esa lógica. Tú me mencionabas en uno de nuestros varios intentos de grabar esto, del streaming, que me parece interesante. Y es, pues tú me comentabas que se trataba de un estudio básicamente de televisión, transmiten en vivo y tienen grandes audiencias y después se duplican, cuatruplican cuando se ve on demand. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, es una cosa surgió ese como tema del híbrida streaming? entre televisión y radio, y surgió de personas independientes, o sea, de privados que empezaron a armar sus medios, y realmente sí son como estudios de televisión con producciones a nivel de la televisión tradicional, pero con como líneas editoriales independientes. Lo que sí no es tan informativo es como más de entretenimiento, más cultural, llevan a personajes públicos, a músicos, a escritores. Pero sí es interesante ver cómo los medios tradicionales se han empezado a volcar al streaming como una forma también de captar a las nuevas audiencias, y como también pensar cómo eso se piensa en función de sacar un clip o de pegar un viral en las redes o cosas así, pero siempre se va como relegando lo informativo. Ya. Sí, lo informativo lo tienen sobre todo todavía los medios tradicionales. Sí. Y algunos medios independientes que a veces Sí. con mucha colaboración, ¿sí? Tú decías un medio cooperativo. Sí. Medios cooperativos, justamente ahí está la definición de por qué cooperativos. O personas que lo hacen como por amor al arte Sí. y por convicciones pues políticas. Pero por lo menos en Argentina siempre la prensa escrita es la que marca la agenda de todos los otros medios. Ya. De streaming, de radio y de televisión. O sea, lo que sale en el diario, en el papel, porque todavía el papel tiene ese prestigio en Argentina. Fíjate que aquí no. No. Pues Eso ya es no muy tanto. raro, eso es muy Ya no raro. tanto. Nos pasó eso en clase. Nosotros estamos hablando todo sobre la muerte del periódico en papel físico. Porque, por ejemplo, El Espectador, que es uno de los grandes pues, medios así en prensa escrita, únicamente saca ahorita el periódico dominical. O sea, ya están dejando de imprimir diario porque no les están dando pues las cuentas. Y se han enfocado mucho en otros formatos como La Puya, por ejemplo, otros como en internet, en YouTube, que tienen como esa misma lógica de las redes, ¿sí? Los clips, el dinamismo, como para llamar un poquito más ciertas audiencias. Pero tú estás sorprendida, te vimos ese día sorprendida porque tú decías, no, pues allá esto no pasa. Sí, Esto o sea, ya creo que la prensa escrita siempre ha tenido mucho prestigio porque Argentina ha sido un país muy alfabetizado a comparación de otros países de Latinoamérica, y porque se dan muchos segmentos de cultura, de literatura en los diarios. Entonces todavía el papel es como muy Aunque eso está prestigioso. cambiando. Sí, El obvio. tema de educación en Argentina tuvo una decaída, Sí. Pero lastimosamente. no vamos a hablar de eso. Sí, no nos metamos en ese tema. Pero al día de hoy sí el diario, o sea, el papel es el que marca la agenda de todos los otros medios. Y es como
que todavía tiene ese prestigio ver una nota que ha sido editada, que ha pasado por un proceso de revisión y de todo, y que finalmente se ve en el papel, o sea, verla ahí plasmada, todavía sigue siendo como muy importante en Argentina, como un prestigio, como algo que es cierto. Pues verás, sí. Y sobre todo en una época de sobreinformación y de muchas fake news y de cosas que se dicen en la tele, después no se rectifican, pero uno ve por las redes que eso fue mentira. Entonces el papel es como la información más verídica que uno puede encontrar. Pero digamos, gente de tu generación compra periódicos. No, no tan así. Ah, bueno. Pero sí, el periódico marca la agenda de lo que uno después consume en redes sociales, en la televisión y en la radio. Ya. Como la usina de todo el resto de la información. Bueno, ustedes también han tenido allá gobiernos significativamente de izquierda, progresistas. Sí. ¿Y cómo ha funcionado eso? Ya habíamos hablado antes de Cristina y de todo el tema de los medios. Me gustaría que contáramos un poquito de cómo funcionó ese enfrentamiento entre los medios y Cristina Kirchner. O sea, ella le declaró la guerra abiertamente al grupo Clarín, que es el conglomerado mediático más grande de Argentina. Entonces, obviamente, eso salió mal. Y sobre todo en una época en la que era muy prestigiosa la televisión y muy prestigioso el diario. Y Clarín concentra... Pues hace 15 años. Sí, hace 15 años. Y Clarín concentra más del 60% de los canales de televisión y de la prensa escrita. Entonces ella impulsó una ley de servicios de comunicación audiovisual que venía como a limitar la cantidad de licencias y la propiedad de los medios y darle espacio a las voces comunitarias y locales. Que era una ley que en esencia era muy buena, pero justamente como se enfrentaba al conglomerado mediático más importante del país, en la opinión pública eso se vio como una ley de censura. Pero la ley en sí era buena, o sea, venía como a democratizar la palabra. ¿Y no se pudo implementar o sí se logró implementar? No, sí se logró implementar la ley. Y lo que estuvo muy bueno de esa ley es que se hicieron como ateneos en todas las universidades del país con carreras de comunicación, que la gente ¿Qué iba. es un ateneo? Como una asamblea, digamos. Ya. Entonces iban los comunicadores y daban su opinión de la ley. O sea, fue una ley profundamente democrática porque recorrió todo el país, que es algo que también sucede con esto de los conglomerados, que es que uno estando a 1000 kilómetros de Buenos Aires, solo consume información de Buenos Aires y solo le llegan esas noticias. Muy centralizado, claro. Claro. Entonces, esa ley en esencia, o sea, en su construcción ya era muy democrática y después se implementó y fue buena, pero durante el gobierno de Macri y otros gobiernos más neoliberales fueron como implementando decretos que las fueron limitando en su aplicación. Pero sí fue un gran impulso, sobre todo para eso, para las comunidades, para las fuentes locales, o sea, para que uno pueda entender el mundo a través de gente cercana a lo que le está pasando. Porque uno, imagínate, a 1000 kilómetros de Buenos Aires, solo consumiendo noticias de ahí, sí, no puede hacer un retrato del mundo que lo rodea. Pero sí, no fue una muy buena estrategia política. En el momento. En su momento. Porque después a mí me sorprendió, pues estaba un poquito sincrónico yo de las épocas porque pensé que había sido una buena estrategia, pero tú me decías que no y es justamente por la época. Porque digamos a Trump le funcionó perfecto. Sí. Y aquí en Colombia a Petro pues también le funcionó más o menos bien, o le ha funcionado, sí, bien. Eso pues combinado con otras cosas. Yo te comentaba de RTBC, que es como la red de, es la red de canales públicos, de medios públicos de la Radio Nacional de Colombia, que es muy importante también. También pues RTBC, el canal, el banco que tienen de todas las producciones colombianas. Y el músculo, digamos, económico que tiene, que siempre ha sido como oficialista, pero ahorita le han dado como un impulso distinto. Eso combinado con lo que aquí en Colombia llaman las bodegas, que son básicamente tuiteros, personas en redes sociales, combinados con bots que apoyan o atacan a una persona determinada. Por ejemplo, hay un columnista perdón, ahí te corté, hay un columnista que se llama Joel Ackerman, que sacó una investigación pues importante e interesante sobre esas bodegas, comprobando efectivamente pues de qué cuentas iba, cómo era el movimiento, cuando comenzaba una persona, digamos, a tuitear algo, cómo los bots comenzaban a apoyarlo. Me imagino que en Argentina también pasa eso, ¿no? Sí. Es transversal al mundo. Sí, es que ahora como hay un impulso muy fuerte de las redes sociales, o sea, Milei mismo construyó toda su narrativa a través de TikTok. Y algo que es un fenómeno. Que fue muy loco de una periodista allá que se llama Victoria De Masi, que ella se hizo una cuenta y empezó a construir un algoritmo libertario. O
sea, ella Ya. empezó como a darle me gusta a todos los videos que le daría me gusta a una persona afín a ese partido. Y se empezó a dar cuenta como habían videos de Milei editados con IA en el que él respondía de forma más inteligente de la que respondía en la No. entrevista real. Entonces, obviamente que las redes sociales cambian como toda esa lógica y esa estrategia de comunicación política. Ujú. Muy distinto a lo que fue en su momento, el 2009, la primera Sí, sí, sí. presidenta. Además, mujer. No que, fue la pues, primera presidenta mujer, pero Sí, pero- ella mujer. Porque fíjate que con el anterior gobierno de Néstor Kirchner, que fue su esposo, el grupo Clarín había estado como más bien, o sea, lo bancaba. Ujú. Entonces en su momento no fue una buena estrategia, pero yo creo que ahora con las redes sociales como todo se ha reconfigurado, entonces todo pasa también como por otros lados. Y mismo el consumo de medios tradicionales muchas veces se genera a partir de una publicación que uno ve en Instagram, entonces Completamente. toca pensar otro lenguaje primero y como siento que es como totalmente distinto. Y además que ahora los medios no tienen tanto prestigio como entonces. Ujú. Entonces Trump o Petro de repente declararle la guerra a los medios, sí, la gente se siente representada. Sí, no, eso, nosotros hablamos sobre esto en otro episodio, no me acuerdo cuál, toca que la gente los escuche todos para ver en cuál hablamos de eso, pero son cámaras de eco, que es lo que generan las redes sociales y en general como el internet. O sea, tú comienzas a consumir cierto tipo de contenido y lo que haces es darte, alimentarte más contenido Sí. similar para que pases más tiempo pues, Sí. en determinada red. Entonces sí, y también afecta mucho como a los incautos. Hay imágenes allá de Argentina muy fuertes de los jubilados, por ejemplo, arrepentidísimos de haber votado por Milei, Sí. porque pues no fue para nada lo que ellos tenían en la cabeza. Aunque no sé qué Sí. tenían pues, en el momento en el que votaron. Tampoco. Pero bueno. Sí, de hecho hay una cuenta de Twitter que Ajá. se llama Arrepentidos de Milei. Y es toda una recapitulación de gente diciendo, no, yo lo voté, pero ahora tal cosa. Y es que sí, es un fenómeno de las redes sociales, de los medios y las redes sociales. Sí, porque él fue como panelista en televisión y después muy viral en TikTok y después presidente. Pero es increíble. Me sorprende mucho porque nosotros aquí tuvimos un caso similar, digamos, de un candidato, que afortunadamente no llegó, que se llamaba Rodolfo Hernández, que es un meme. O sea, el señor era un meme. Y mucha gente lo votó. O sea, mucha gente votó por el señor y casi llega a ser presidente de Colombia. Además, el señor ya tenía un caso pues, de corrupción abierto, por el que después fue declarado culpable. Él falleció, desafortunadamente, hace poco tiempo. Pues que sí, uno no puede celebrar la muerte, obviamente, de nadie. Es muy lamentable. Pero pues era un corrupto el señor. Y había un video, por ejemplo, ya era un señor de 70 y tantos años, en el que se aparecía con dos muchachas jóvenes en bikini y él así en pantaloneta, con unas cadenas. Era un meme andante, o sea, era un Milei trapero. muy mayor. Era un trapero, sí. Entonces sí, eso es muy interesante de cómo funcionan las redes sociales. Sí. Alejado, digamos, de esas redes sociales y de esas lógicas De la inmediatez. de la inmediatez, sí. ¿Crees que el periodismo tiene en Argentina y lo que has visto aquí en Colombia como futuro? Sí, Que la gente lo va a seguir consumiendo, la mayoría de la gente por lo menos. Yo creo que sí, pero un periodismo distinto al tradicional. O sea, lo que hablamos del periodismo narrativo, que uno se tome tiempo para La ir a un atmósfera. lugar, para construir una atmósfera, construir un personaje. Yo creo que ahora el periodismo tiene más una función como pedagógica, que es como no solo informar, sino ayudar a interpretar el mundo que nos rodea. Y creo que, o sea, ahora estamos en pleno crisis climática, crisis económica global, inteligencia Apocalipsis. artificial, apocalipsis. Entonces yo creo que el periodismo ahí tiene mucho para hacer, para construir relatos que den sentido a lo que está pasando. Y sobre todo yo creo que lo más interesante es como ir de lo particular a lo general, de poder construir historias y estar ahí, en ese lugar, viendo las cosas, sintiendo el clima, el olor que hay, el ruido que hay, y poder construir esos relatos que ayuden a entender el mundo desde lo particular. Y sobre todo desde los territorios de cada uno. Desde América Latina, para mí eso como sería clave. De uno desde el lugar en el que está situado y no pensar en representar grandes cosas, sino contar la historia que uno vive en el territorio en el que está. Que es lo que también le importa a la gente que está alrededor de uno, Sí, ¿no? Y la obvio. importancia de lo que tú mencionabas de los medios cooperativos.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, por haber grabado esto varias veces y yo sí quiero comprometerte en vivo a que hagamos algo después, desde allá, desde acá, que sí, pues trabajemos juntos, sería chévere. Sí, sería hermoso. Muchas gracias por invitarme y bueno, los invito a todos a que consuman medios independientes, medios de sus comunidades, a que lean a Leila, periodismo narrativo, porque yo creo que desde ahí se construye el sentido que uno le da al mundo. Sí, así es. Sí, en este sentido, en Colombia, lean a Alberto Salcedo Ramos, sobre el que hablamos, y apoyen pues ese tipo de periodismo como el que menciona Federica, local y de gente pues que se esfuerza como por narrar lo que sucede aquí en nuestro contexto. Y gracias pues por escucharnos y atrévanse a pensar qué sería del mundo sin delirio.